Buenos días, soy Manuel Barrio, en calidad de líder del gobierno. Y bueno, para empezar este debate me gustaría empezar definiendo y contextualizando un poco los términos para permitir que se desarrolle este debate de forma correcta, ¿no? Y bueno, explicar por qué defendemos que sí que nos oponemos a la popularización de la creencia del euro entre las nuevas generaciones. Bien, me gustaría empezar definiendo primero y contextualizando cómo son las nuevas generaciones hoy en día. Partimos de un contexto en el cual de las nuevas generaciones, ¿no? Que son personas que tienen una capacidad reflexiva que aún no está del todo desarrollada. Es decir, pueden tener una voluntad de ser personas reflexivas, porque entendemos que tienen un espíritu crítico, pero aún no han sabido desarrollar esos mecanismos para realizar esa reflexión. Es decir, no saben cómo llevar a cabo ese proceso. ¿Por qué? Porque les falta, uno, la experiencia vital y después también el resultado cognitivo y fisiológico necesario. Es decir, el desarrollo completo del cerebro pues, no se llega a dar hasta los 20 años, ¿no? Y por otro lado, son personas que hoy en día no son responsables ni económicamente ni a nivel penal ni económicamente de sus acciones, ¿no? Hoy en día pues, estamos en una situación de emancipación muy tardía de las nuevas generaciones y por lo tanto no son las personas encargadas de llevar el dinero a casa ni de tomar las decisiones que en un contexto económico de vulnerabilidad, como es el que ocurre en una parte de la población española, pues son los que están tomando esas decisiones. Por otro lado, también son unas generaciones ciertamente individualistas, es decir, vivimos en un mundo en el cual tenemos un sentido de ponernos a nosotros por encima del colectivo, si ese sentimiento colectivo que se llama otras épocas, y también por otro lado, que somos también fácilmente influenciables. ¿Por qué? Fácilmente influenciables porque vivimos en el mundo de Internet, de las redes sociales, de la apariencia, fácilmente influenciables también porque vivimos en el mundo de las modas. Bien, por otro lado, me gustaría hablar de qué es el YOLO, ¿no? El YOLO básicamente es una moda que además tiene, por sus propias siglas, una moda bastante larga, bastante americanizada, ¿no? En la cual lo que se defiende básicamente pues es eso, que tomes decisiones sin hacer una reflexión sobre sus consecuencias, ni preocuparte sobre las utilidades de las reflexiones que pueden tener, ¿no? Y es una moda que, como lo explica la moción, viene de un contexto de popularización. ¿Y dónde se produce principalmente esta popularización? Pues se produce, por un lado, como ya hemos explicado, en estas redes sociales. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una apariencia, porque tenemos que ser los que más viajamos, los que más visitamos sitios. No me voy a preocupar de cuánto cuesta, porque no necesito esto, me tengo que comprar este coche, porque es lo que quiero, porque esto es girlbossing y todas estas cosas. Y también una sociedad consumista, que es algo que me quería ligar un poco esto. Es decir, vivimos en un mundo del capitalismo donde tenemos esta necesidad constante de estar consumiendo, que es algo que nos produce un profundo malestar porque no es capaz de ser superior. Vale. Y por otro lado, me gustaría decir que también se trata de una narrativa que no se refiere tanto a la fidelidad que tenemos que tener nosotros mismos con nuestra esencia, sino a una despreocupación impuesta. ¿Por qué? Porque es lo propio de nuestra generación. Lo propio de nuestra generación es tomar una decisión y como somos jóvenes no vamos a ser conscientes de esto. Vale. Y aquí voy a basar nuestra argumentación, principalmente en dos puntos. Primero, analizar cuál es la esencia del YOLO y por qué no es positiva. Y segundo, analizar cómo se está dando esta popularización y por qué vamos a tener que es un proceso impuesto y no propio de la esencia de uno y las consecuencias de lo que es. Por un lado, vamos a analizar el YOLO. Bien, como bien nos hablan en el InfoSlide, ¿no? Y como ya he contextualizado, estamos hablando de una población que no tiene responsabilidades económicas, de que no va a sufrir sus buenas y sus acciones, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros, a través de esta narrativa, lo que estamos haciendo es decirle a la gente, toma esta decisión, haz este viaje, vete de Erasmus, vete de Círculo, haz todas estas cosas, realmente no estamos aprendiendo a ponderar cuáles son las consecuencias que esto tiene, porque estamos en un momento vital en el cual no estamos teniendo en cuenta esto. Yo, por ejemplo, quería irme de Círculo a Madrid, pero al final he tenido que ponderar un poco la universidad que me tocaba y el dinero que tenían mis padres, y pues no he podido hacer, porque entiendo que no tomo esta decisión. Y si yo me fijo en el entorno de, uy, es que no tengo que pensar en las consecuencias de mis acciones, tengo que pensar en las repercusiones. Los que iban a sufrir esto iban a ser unas segundas personas que iban a ser mis padres, no yo, y además iba a ver cómo, pues eso, yo no iba a tener ningún proceso de aprendizaje porque no es como eso. Después, por otro lado, tenemos que entender que vivimos en una época en la que nuestras decisiones tienen unas consecuencias a largo plazo. Es decir, tenemos que entender que la edad en la que estamos hablando es una edad decisiva, en la cual una decisión que te puede llevar a tomar, por ejemplo, una carrera u otra,
te va a dar más salidas laborales o menos salidas laborales, te va a hacer estar más satisfecho con tu vida o menos satisfecho con tu vida. Y por lo tanto, tenemos que entender que las decisiones y las consecuencias de nuestras decisiones son mucho más fuertes en la edad joven que, por ejemplo, en una edad adulta. Por lo tanto, específicamente, la población joven no es positiva la prohibición de esta medida. Ante esto es posible que nos hable, por ejemplo, de la importancia del aprendizaje, es decir, de la importancia de, claro, es que tienes que exponerte a consecuencias negativas de cosas, bueno, no es lo que nosotros decimos un poco, para poder tomar esas decisiones y poder aprender. Vale. Lo cierto es que tenemos que entender que para que esto funcione tenemos que desarrollar un criterio. Y el criterio se desarrolla principalmente en hacer unas predicciones y ver si esas predicciones tienen una relación con lo que está ocurriendo al final. Entonces, si nosotros con el claro decimos, tú no hagas esas predicciones, no se trata de ver cuáles son las consecuencias, lo que estamos diciendo es que al no haber predicciones no se produce este proceso de aprendizaje, por lo tanto no se crea ese criterio, no se puede hablar de que se está produciendo un aprendizaje de nuestras acciones, porque no estamos aprendiendo a hacer una valoración previa, una ponderación previa de lo que hacemos. Por lo tanto, el impacto que tiene con esto es que a nivel de edad adulta, de empresas de aprendizaje, estamos creando una sociedad de individuos que no son capaces de entender sus acciones, cómo van a tener repercusiones a nivel global, cuáles son sus repercusiones a nivel económico, por ejemplo, en su entorno familiar o en su entorno de amistades y tal, y además que no van a saber, por otro lado, no van a conseguir estar satisfechos porque, como vamos a explicar, como va a desarrollar un poco más mi compañera, porque yo no da tiempo, porque las circunstancias en las que se da esta popularización del YOLO van a tener impactos también negativos. Es decir, al realizarse esta popularización por un sentido de moda y por un sentido de despreocupación impuesta, lo que vamos a tener es decir, una sociedad joven que tiene esa necesidad constante de estar atreviéndose a hacer cosas, a pesar de que eso no sea fiel a su esencia, es decir, porque las personas jóvenes también tenemos miedos, también tenemos esa sensación de incertidumbre. Por lo tanto, cuando esta popularización se hace de una forma impuesta, como nosotros ya hemos explicado, no está haciendo hacia el mismo. Pero eso lo explicaremos con mi compañera. Muchas gracias. ¿Puedo abrir la ventana? La pregunta que iba a hacer a la Cámara Alta de Gobierno era, ¿una persona miedosa cómo iba a acudir a un torneo de debates si no mediante la filosofía del todo? ¿Cómo yo, siendo una persona que me importa mucho, porque soy una adolescente, soy una nueva generación, me importa mucho la opinión de los demás, cómo voy a ponerme estas gafas que evidentemente me quedan fatal y parezco tonto si no tengo la filosofía del todo? Obviamente lo iba a hacer y todas estas barreras me van a impedir a mí llegar a donde estoy ahora mismo debatiendo con ustedes. Entonces, me gustaría empezar primero que todo caracterizando bien y matizando las caracterizaciones que hizo la Cámara Alta de Gobierno. Bien, nos habla de nuevas generaciones que tienen poca capacidad de reflexión y que no tienen experiencia vital, no son responsables económicamente, son personas individualistas y son fácilmente vulnerables. Los últimos dos puntos me parecen vitales. El hecho de que son personas individualistas, son personas que tienden a aislarse y son personas que son fácilmente vulnerables, son personas que dependen de la opinión de los demás para formarse una perspectiva. A esto nos gustaría añadir que, bueno, evidentemente las personas a día de hoy tenemos un gran problema, los jóvenes, con las adicciones a las redes sociales. Esto te lleva a vivir una vida que no es la tuya, te lleva a vivir la vida de los demás. Y por lo tanto, tú no te sientes ni realizado ni proactivo. Además, como bien comenta la Cámara de Gobierno, es de gran importancia para los jóvenes de hoy en día la opinión de los demás y por lo tanto yo no habría puesto estas gafas si la opinión de los demás realmente, si yo no cayera y yo no tuviese la filosofía del YOLO. Bien, con respecto a lo que me matizan del YOLO, bien, hay que tener en cuenta una cosa, que es que el YOLO no es simplemente descartar los riesgos y hacer todo lo que se me impone, todo lo que la sociedad quiere que haga, sino es decir, vale, no tener tanto en cuenta las conclusiones, perdón, las consecuencias a largo plazo de un determinado hecho. ¿Qué pasa?
Yo sigo teniendo las consecuencias en cuenta, obviamente, pero no es el factor decisivo. El factor decisivo es decir, vale, ¿qué es más importante para mí? ¿Las consecuencias que puedo tener esto a largo plazo o que a día de hoy esta barrera que estoy rompiendo, este muro que estoy derribando es más importante y me va a hacer mejor persona o me va a hacer más autorrealizado al final del día? Y en eso se basarán nuestros puntos. Pero bueno, vamos a comentar. ¿Por qué por qué el YOLO se soluciona al problema? Bien, a día de hoy la popularización del YOLO te motiva a romper barreras, te lleva a un estado proactivo y estas barreras lo que están haciendo es limitarte como persona. Tú en el momento en el que, por ejemplo, yo estoy aquí debatiendo con vosotros, porque al fin y al cabo yo he llevado esta filosofía de, vale, solo vivo una vez, si tuviese muchas oportunidades de vivir, evidentemente, pues si yo soy una persona miedosa, no querría estar aquí debatiendo con ustedes porque evidentemente, pues no sería capaz de romper ese miedo. ¿Qué pasa? En el mejor mundo del gobierno, estas barreras son peligrosas, estas barreras tienen consecuencias económicas, como mencionó la Cámara de Gobierno, etc. ¿Qué pasa? Hay que poner una balanza cuánta gente asume estos riesgos totalmente extremos, que además hemos dicho que el YOLO es no tener tanto en cuenta estos riesgos extremos, que toda la gente que se ve beneficiada por dejar en un segundo plano las consecuencias a un largo futuro y centrarse en el presente, centrarse en las posibles indicaciones que tiene el romper esa barrera en el presente a día de hoy. Sí, el punto, Rafa. ¿En qué punto voy a ser feliz y me voy a realizar más? Evidentemente en el nuestro, en un mundo en el que tú rompas tus barreras. Imagínate que tú eres una persona que tiene mucho miedo a ciertas cosas, tienes mucho miedo a hacer puentes, tienes mucho miedo a hablar en público, tienes mucho miedo a acercarte a un hombre o a una mujer en una discoteca y a entrar a una conversación con ellos. Obviamente, si tú y tu entorno, por eso matizamos la importancia de la polarización, te influye para que tú decidas, vale, voy a intentar romper estas barreras, aunque puede ser que ese día ese chico con el que estoy intentando ligar, esa chica con la que estoy intentando ligar, me va a rechazar y va a tener unas consecuencias posiblemente negativas para mí, porque va a ser negativo para mí. Esa barrera que yo estoy rompiendo es mucho más importante y me va a llevar a la autorrealización de una manera mucho mejor que en el mejor de los casos que me puede traer la bancada de gobierno. Bien, aparte de esto, la popularización es esencial porque estamos generando una cámara de eco, estamos generando un ambiente, un entorno en el que toda la sociedad, todo tu entorno, todos tus amigos, todas las nuevas generaciones te están apoyando y te están incentivando a romper esas barreras, a conseguir dar un paso allá, no quedarte estancado en tus miedos, no quedarte en un perfil estático donde tú evidentemente no romperás nunca tus miedos y por lo tanto te quedarás siendo la misma persona y no conseguirás llegar a esa autorrealización. Bien, todo lo anterior, como comento, me lleva a la autorrealización porque además es un efecto tremendamente beneficioso para mí. ¿Por qué? Porque si yo por mí mismo he conseguido superar una barrera que antes me hacía ser una persona miedosa, ser una persona desconfiada, que una persona que no tenía confianza en eso que iba a hacer, pues obviamente el haber conseguido dar este paso más allá, el haber conseguido saltar esta barrera, es una guía, es un camino perfecto a la autorrealización, como le comentaba la Cámara de Gobierno en su punto. Y obviamente esto me llevará a la mejor versión de mí mismo. Cuando yo pierdo el miedo a ese tipo de cosas, porque obvio algunas de las consecuencias o no le doy tanta importancia a las consecuencias al futuro como le estaba ayudando a los posibles beneficios que tenga esta acción en el presente, yo lo que estoy consiguiendo es llegar a la mejor versión de mí mismo. ¿Y qué pasa? Que es lo que me comenta la Cámara de Gobierno. ¿Y si sale mal? ¿Y si ese muro, pues me doy de frentes contra él, me choco y me rompo la nariz? Pues, ¿has aprendido de eso? De los errores se aprende y habiendo experimentado eso, tú ya sabes que en la peor situación posible es en la que estás. Es en la situación en la que, obviamente, pues te chocas contra el muro, te das de bruces, entonces, pues no hay otro mejor, no hay una opción peor. Y entonces, al haber vivido ya ese mundo, tú lo que dices es, vale, la próxima vez que me vaya a enfrentar, ya sea qué es lo peor que me puede pasar y por lo tanto, no voy a tener el miedo que tenía la primera vez que me enfrenté a esta situación. Sí, punto a la voz. ¿Cómo de plausible es que si yo soy una persona muy miedosa y muy tímida, porque me digan que tengo que vivir la vida, cambie de repente mis ideas y vaya a hacer acciones súper dramáticas y que me cuestan mucho? No estoy diciendo que las acciones súper dramáticas, estoy diciendo simplemente que una persona muy miedosa va a ser un pelín menos miedosa si todo su grupo de amigos, si toda la sociedad le incita a, vale, es que igual esos miedos que tienes no es lo más importante a día de hoy, igual esos miedos que tienes de que una persona te rechace, vale, tendrán unas consecuencias a futuro X. Pero es que a día de hoy es muy importante para ti romper esa barrera porque eso te va a llevar a la autorrealización y eso vas a conseguir que tú des la mejor versión de ti mismo. Y eso es lo que traemos principalmente desde Cámara Alta de Oposición. Bien, por tocar un poco lo que dice Cámara Alta de Gobierno, bueno, me dice que, bueno, que el YOLO te dice qué decisiones tienes que tomar, y eso en ningún momento se da por sentado, puesto que el YOLO, vamos, lo que hemos hecho desde el principio de la intervención,
no te dice qué tienes que hacer, sino te dice que no tengas tanto en cuenta las consecuencias a largo plazo de las acciones, sino que vivas más el presente y digas el posible beneficio que puede tener para ti tu empresa es bajarlas en el presente. Y después me dice que, bueno, que los jóvenes, me acaban su intervención el primer ministro diciendo que los jóvenes tenemos miedo. Y yo, la verdad es que me gustaría finalizar mi intervención diciendo ¿qué mejor manera hay de quitarnos los miedos que siguiendo la filosofía del miedo? Muchas gracias. Voy a pedir puntos. Voy a pedir puntos. Vale, pues empiezo en 3, 2, 1. Vale, creo que el problema del caso de alta de oposición no es que sea falso, que esté mal, sino que simplemente se basa en un único escenario, que son los beneficios para las personas miedosas. Y encima son personas miedosas que tienen miedo a hacer cosas que en verdad van a ser buenas para ellos. Es decir, el actor al que afecta es muy concreto y básicamente están todo el rato jugando en su mejor escenario. Vale, ¿qué quiero decir con esto? Nos habla de que una persona miedosa, para de hacer cosas, ¿vale? Una persona miedosa para de hacer cosas, pero por un lado, ni todas las personas jóvenes son miedosas, ni todas las personas miedosas que no quieren hacer algo, es que no lo quieran hacer injustificadamente. Quiero decir, si yo soy una persona miedosa que me da miedo hablar en público, vale, vuestro caso aplica, pero es que si yo soy una persona miedosa que me da miedo hablar en público, puedo hacer reflexiones que no necesariamente impliquen la presencia de un diálogo. ¿Qué quiero decir con esto? Realmente es más probable que una persona miedosa no esté pensando es que solo voy a vivir una vez, tengo que atreverme, sino que esté haciendo una ponderación a largo plazo de wow, realmente yo quiero que en mi futuro me siga dando miedo hablar en público. Es decir, no es esta impulsividad del YOLO, sino como es una matización más reflexiva que creo que precisamente estas personas jóvenes miedosas que nos intentáis vender son los procesos cognitivos que suelen tener en su día a día. Sí, su punto. Sí, no todos los jóvenes son miedosos, estamos totalmente de acuerdo. ¿Acaso no todos los jóvenes tienen miedos? Vale, pero ¿por qué es malo necesariamente tener miedo a algo? Yo creo que el miedo muchas veces es un mecanismo de supervivencia. Por ejemplo, Manu te hablaba, que creo que ha quedado aquí muy poco tocado, que el YOLO es una tendencia muy relacionada con el mundo de Internet. Y el mundo de Internet lo que intenta hacer es ganar visualizaciones. ¿Y cómo yo gano visualizaciones? Yo gano visualizaciones atreviéndome más, dando un paso más, arriesgándome un poco más que el anterior, y en general se genera una cadena de presiones a que cada uno tiene que arriesgarse un poco más y hacer algo un poco más arriesgado que el anterior. Y creemos que esto se puede traducir en comportamientos muy peligrosos, como ciertos challenges que ha habido en Internet, que con el hashtag YOLO impulsaban a hacer cosas peligrosas para tu integridad física, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Nos hablamos de que nos importa mucho la opinión de los demás en nuestra juventud, y creo que precisamente esto es un arma de doble filo a lo que te explicaba Manu, porque si te importa tanto la opinión de los demás, lo más probable es que si los demás te están diciendo que hagas algo que puede ser malo para ti, acabes cediendo a eso y no teniendo tanto en cuenta ni siendo tan fiel a tu propia esencia. ¿Qué quiero decir con esto? Vale. Manu te hablaba de una despreocupación impuesta, que a lo mejor no ha quedado del todo completa, pero que voy a acabar de explicar. Y que se hablaba que las redes aumentan la presión para hacer este tipo de cosas arriesgadas. ¿Por qué? Porque es más probable que con el YOLO yo tome decisiones que no son fieles a mi esencia. Si vosotros nos compráis la caracterización y nos estáis definiendo que realmente la opinión de los demás y la opinión de Internet me importa tanto. B, es probable que me sienta frustrado por tener miedo de X cosas. Y vuelvo a la persona miedosa que es todo el rato como el único actor con el que estáis jugando en el debate. ¿Y qué quiere decir esto? Vale. Si yo soy una persona a la que le da miedo hacer en público y encima mis amigos me están diciendo es que solo vas a vivir una vez, habla en público, es que no sabes lo que te estás perdiendo, yo no necesariamente voy a conseguir andar en público porque la gente me esté diciendo eso. No, lo más probable es que si yo tengo un miedo muy grande a hablar de público, lo que estoy haciendo es, por una parte, no hablar en público porque me da mucho miedo y por otra parte, torturarme a mí mismo pensando que no estoy aprovechando lo suficientemente mi vida. Es decir, puedo entender que haya la persona miedosa media a la que justo le da miedo hablar en público, pero justo si el YOLO se lo dice, supera ese miedo y tenga unas consecuencias geniales, pero creo que es un porcentaje muy pequeño y que realmente eso, la cognición de las personas que tienen miedo y a las que les dan ansiedad las cosas no es así realmente. El punto de bajas. ¿No creo precisamente que el miedo se basa en las consecuencias negativas de las acciones? Vale.
Pero es que precisamente la persona miedosa tiene miedo porque ha valorado estas consecuencias negativas de las acciones. No sé muy bien a dónde intentas llegar con este punto, después haremos más engagement. No voy a conceder más puntos. Vale, entonces, ¿qué es lo que te traemos nosotros? Vale. Por un lado, te traemos, y se hablaba de la cámara de eco, que el YOLO, por una parte, es una tendencia muy arraigada en Internet. Las nuevas generaciones, como se ha contado desde las dos cámaras, se ven muy influenciadas por el Internet, se ven muy influenciadas por esta necesidad de exhibir su vida, por esta necesidad de ser más inclusivos, por esta necesidad de demostrar algo al mundo, y por lo tanto, si tienen esta necesidad y hay una tendencia detrás diciéndoles que no valoran tanto las consecuencias, ser más impulsivos, es más probable que tomen malas decisiones de las que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ya te explica Manu, en la que vivimos en una época en las que decisiones que tú tomas como joven tienen consecuencias muy fuertes a largo plazo. Y, a ver, voy a poner un caso súper extremo simplemente para contextualizar, pero si hay un challenge que básicamente es you only live once, haz un pino desde un acantilado y tírate al agua, y yo me quedo tetrapléjico, voy a seguir tetrapléjico hasta el resto de mi vida. Y, vale, no es plausible que todo el mundo se tome esto así, pero lo que creo que sí que es plausible es que, como el ejemplo que te ponía Manu, este tipo de narrativas fomentan tu individualismo y fomentan que pienses menos en los demás. ¿Por qué? Porque a quien te estás teniendo en cuenta es a ti. ¿Por qué? Porque tú solo vives una vez, porque tienes que buscar tu placer a corto plazo, porque tienes que ser más impulsivo, porque tienes que ser irreflexivo. ¿Y cuál es el impacto negativo de esto? Vale, Manu te traía, por un lado, un impacto a nivel individual, que es que, joder, llegas a la adultez y, joder, es que yo era un gilipollas de joven, pero es que ya no era el gilipollas normal que había hace 40 años, no. Soy el gilipollas normal que hacía 40 años, tomaría malas decisiones, pero claro, las tomo más malas porque tengo una narrativa extra que está fomentando esta mala toma de decisiones. Creo que también se traduce en un impacto social en el momento en el que Manu te explica que para aprender necesitas desarrollar un criterio, y es un criterio que probablemente no estés desarrollando porque tu entorno, al popularizar esta narrativa, te está, en cierto modo, quitando la importancia de la necesidad de desarrollar este criterio. Entonces es probable que tú, si con la popularización del YOLO y con esta influencia que tiene en tu juventud, a largo plazo te acabes convirtiendo en una persona adulta con ciertas carencias de gestión, con ciertas carencias de aprendizaje y que ha tomado ciertas decisiones de las que ahora se arrepiente. Muchas gracias. Nótese, panel, que partimos de una incongruencia en el momento que desde la Cámara de Gobierno, la segunda miembro que ha realizado la intervención, me dice las personas miedosas ven las consecuencias negativas. Sin embargo, en el marco que me establece el primer miembro, me dice que, me trae un marco donde estos adolescentes no son capaces de ver las consecuencias al tener, cito textualmente, una capacidad reflexiva no desarrollada. Es decir, tenemos una incongruencia que me trae el primer miembro de la Cámara de Gobierno con el segundo miembro de la Cámara de Gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos valorar lo que me trae la Cámara de Gobierno? En función de sus argumentos, ¿no? Y entonces, esos argumentos es donde al final quedan los que establecen el propio marco. Es decir, que estas generaciones tienen una capacidad reflexiva todavía no desarrollada. ¿Por qué? Porque me trae dos puntos, ¿no? En primer lugar, y ya choca directamente con lo que me trae el segundo miembro de la Cámara Alta, no tenemos en cuenta las consecuencias a largo plazo. Es decir, no veo esas consecuencias. Por lo tanto, ya queda desmontado lo que me trae al final el segundo miembro de la Cámara Alta de Gobierno, ¿no? Y es que además aquí no veo en ningún momento la plausibilidad de por qué al final tomo una decisión con un objetivo en mente, ¿no? Es decir, yo no me voy a lanzar, como mencioné ya, al acantilado, sino tengo un objetivo en mente, o al igual que yo no voy a entrar en debate con el objetivo de, oye, pues voy a romper mi miedo a hablar en público con el objetivo de tener un beneficio, ¿no? No veo la plausibilidad de esto, y es que además también me destaca cómo mis padres se van a destacar esas consecuencias negativas. Repito, no veo estas consecuencias negativas, y es que además Santiago te trae un ejemplo muy visible, muy plausible, en el hecho de que si yo tengo miedo y afronto ese miedo a hablar en público, viniendo a debate, mis padres me van a admirar por la valentía de, te has enfrentado en estas salas y he sido capaz de hablar en público y además con estas gafas, ¿no? Entonces, al final, el beneficio es doble, tanto para el individuo que toma la acción, como incluso para los padres, que son ellos los que lo traen. Antes de continuar con estos puntos, engagement con bajas. También tienes que darte no es si ponderar consecuencias es mejor o peor, sino en qué mundo soy más feliz, a corto o a largo plazo.
No te preocupes que ahora voy a entrar con lo que me trajiste desde bajo gobierno. Déjame terminar con alta de gobierno. Bien. El segundo punto de alta de gobierno, ¿no? Me dice las consecuencias del YOLO son negativas. Y destacan que no es fiel a su esencia, ¿no? De que nos hacen ver que se le impone. En primer lugar, no veo la posibilidad de esto porque no voy a ponerle la pistola a Santiago para que venga a debatir y que tome la decisión, ¿no? Al final, la popularización de esto, y entramos de lleno en lo que dicen ellos con las redes sociales, la popularización de una corriente proactiva va a generar que todos mis círculos de alrededor, ya sean familiares, amigos, es decir, todos los que mencionan ellos que están en redes sociales, influyen en la toma de decisiones, ¿no? Si yo, por ejemplo, conozco que Santiago habla bien en público, pero es muy tímido, le diré, junto con sus amigos, oye, Santiago, ven, anímate a venir al torneo, seguro que lo haces bien, ven, y de paso ponte las gafas para así seguir perdiendo este miedo, ¿no? Entonces, vemos cómo al final genera un impacto a la hora de que Santiago puede llegar luego a su casa y reflexionar y decir, pues bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Porque al final el aprendizaje a corto plazo es el hecho de quiero superar ese miedo. Y a largo plazo, que es también lo que me trae la Cámara Baja de Gobierno, ¿no? Somos más felices en nuestro mundo. A largo plazo. A corto plazo yo lo puedo mostrar con Cámara Alta de Gobierno, pero le voy a mostrar a Baja de Gobierno, ya que tiene dudas, cómo voy a ser más feliz a largo plazo, ¿no? Y es que vida solo hay una, como menciona el propio YOLO, ¿no? Entonces, si no rompo esas barreras, llegaré a los 80 años quedándome limitado con esas barreras y limitaciones que tengo por lo que menciona Santiago, de cómo me influye la opinión de los demás, cómo yo tengo estos miedos que no soy capaz de afrontar, llegaré a unos 80 años diciendo, es que no he hecho absolutamente nada en mi vida. Es decir, no he sido capaz de ir a ningún torneo de debate, no he sido capaz de luego ir a las fiestas de debate, me he perdido todas esas experiencias por no haber sido capaz de romper todas estas barreras, ¿no? Por lo tanto, sí somos más felices en nuestro mundo. Y es que además la Cámara Baja de Gobierno me menciona cómo esta corriente me va a hacer que en sí haga las cosas, ¿no? Es decir, cómo de posible es, y es de donde he mencionado lo que dije antes de la Cámara de Eco, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, simplemente me dejo influir en lo bien que viven los demás con lo que me trae la Cámara de Gobierno de las redes sociales, pues que quizás no vaya a generar ningún tipo de impacto ni vaya a ser capaz de afrontar esos miedos, ¿no? Me voy a quedar sumido en mi casa a decir qué bien viven los demás, qué mal estoy yo conmigo mismo. Pero si yo tengo una corriente alrededor y esta popularización se ve en las redes sociales donde esos influencers empiezan a decirme, oye, ¿por qué no tomáis esta iniciativa? ¿Por qué no empezáis a hacer estas cosas? ¿Por qué no os animáis a ir a estos torneos de debate? Pues igual puedo decir, hombre, si lo empieza a hacer todo el mundo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si por encima mis amigos me dicen que soy capaz y puedo hacerlo. Entonces, esta Cámara de Eco es donde demuestro la posibilidad de que esto va a ocurrir. Bien, voy a continuar. Bueno, primero, punto de alta. Primero, nosotros no hablamos tanto de ver las consecuencias, sino de ponderarlas y analizarlas. Vale, bien, vamos a ponderarlas y analizarlas, ¿no? Su mejor mundo que me traen es el hecho de que pueda haber un problema con la integridad física, ¿no? Y eso es lo que te destaca Santiago. Bien, el hecho de que alguien decida tirarse por un puente puede ser una persona y le echan por encima de que esa persona se tire por un puente y tenga una lesión, puede que incluso no sea ni esa persona, ¿no? Es decir, vemos que el impacto que me trae la Cámara Alta de Gobierno es escaso. Sin embargo, el impacto que te trae Santiago con la Cámara Alta de Oposición, no voy a conceder más puntos, lo siento. Y es lo que traemos en nuestra línea argumental es el hecho de que al popularizar algo te termina motivando a hacer ese algo, ¿no? Es decir, en un estado proactivo te permite romper esas barreras que actualmente te limitan. Porque sí, lo que menciona Santiago, ¿acaso no todos los jóvenes tienen miedo? Por supuesto, esas son las barreras y las limitaciones que tienen. Lo que queremos hacer en nuestro mundo, popularizando este tipo de corrientes del YOLO, es intentar demostrar cómo esas barreras realmente no son tan importantes, ¿no? Y luego hay que ver el impacto que tiene en sí de tomar esta decisión, ¿no? Lo que menciona Santiago, en primer lugar, si sale bien, pues hombre, ya he roto ese miedo, es decir, ya soy capaz de hablar en público, ya soy capaz de llevar este tipo de gafas, este tipo de debates, ya no voy a tener ese miedo que me va a limitar y podré llegar a los 80 años diciendo, oye, Santiago, lo hemos pasado muy bien en este torneo. Pero ahora, ¿qué pasa si sale mal? No, pues al final aprende de los errores, ¿no? Que es una de las cualidades del ser humano, es capaz de ver cuál es el peor punto de vista posible y en este caso es, me he quedado a medias de una intervención, me he puesto rojo, se han reído de mí. Bueno, ya sé lo que se vive, no es el fin del mundo, ¿no? Y de los errores se aprende. Es decir, una vez que me pongo en esta peor situación dentro de la toma de decisiones, podré de esta manera corregirlo y ya os puedo asegurar que esta corriente de Cámara de Eco va a promover que este tipo de fallos no van a ocurrir, ¿no? Por lo tanto, estamos trayendo una plausibilidad dentro del marco de este debate al haber analizado esa problemática actual, que sí que se la compramos a la Cámara de Gobierno, acerca de las redes sociales y la influencia que puede tener, pero sin embargo le demostramos esta consecuencia negativa, no solo porque nos motiva a hacer ese algo, sino porque también genera una Cámara de Eco y que al final, si sale en algún momento mal, conseguimos aprender de este tipo de errores y si sale bien, ya consigo romper esa barrera, ¿no? Y al final este punto es muy importante, ¿no? Porque si yo consigo romper esta barrera, ¿qué estoy haciendo? Un proceso de autorrealización. Y al final esto es un bucle constructivo en el propio individuo. ¿Por qué? Porque si yo he sido capaz de afrontar esta situación, probablemente en el futuro sea capaz de afrontar otra, ¿no? Por ejemplo, volvamos al ejemplo del miedo a hablar en público. Puede que en un primer contacto necesite hablar en público en una sala pequeña, pero si yo veo que esa experiencia sale bien, quizás luego me anime a hablar en público delante de un auditorio y quizás luego me anime a hablar en público, pues quizás en un medio televisivo, ¿no? Entonces, al final, este proceso constructivo se viene al caso por la propia popularización que tenemos de este tipo de corrientes.
corriente. Así que con esto queda demostrado que los dos puntos de la Cámara Alta de Gobierno, en primer lugar, no me generan ningún tipo de plausibilidad y además se refutan ellos mismos con lo de la capacidad reflexiva no desarrollada, que es muy importante, y le demuestro a la Cámara Baja de Gobierno como sí somos más felices en nuestro mundo, porque en su mundo se van a quedar limitados a esas barreras y no van a ser capaces de solucionar la problemática actual, y entonces en su mundo van a llegar a los 80 años diciendo, joder, no he tenido ningún tipo de experiencia en mi vida. Muchas gracias. Vale, como ya hemos explicado en 2 puntos de información, vamos a hacer un desencuadre y vamos a proponer otra métrica que consideramos que es la más importante, y es en qué mundo yo voy a estar más feliz, ¿vale? Yo creo que en un mundo en donde la persona está feliz, al final pues acaba teniendo mejores relaciones con los demás, acaba teniendo mejores actitudes en la vida y por lo tanto considero que es el más feliz. Pues es una métrica que se tiene que tener primate comparado con la métrica que nos han pedido las notas, por ejemplo, de donde voy a tener pues una mejor vida, consecuencias prácticas, si rompiendo barreras o pensando en las consecuencias, y por lo tanto pues no han dado mucha explicación, pero imagino que será pues a lo mejor coger un mejor trabajo o algo así, ¿vale? Entonces nosotros vamos a centrarnos en la felicidad y voy a empezar refutando el caso de alta posición, que creo que solo trae una cosa y todo su caso y todo el argumento de la felicidad se basa en que voy a romper más barreras. Entonces, por lo tanto, de romper más barreras, para conseguir hacer más cosas, no me explican cómo haciendo más cosas y rompiendo más barreras voy a ser más feliz, pero bueno, asumo que lo han explicado. Entonces, voy a explicar por qué por qué en ese mundo me va a costar romper barreras y aún así voy a dar otra solución, ¿vale? ¿Por qué considero que no se van a romper tantas barreras como ellos mismos dicen, ¿vale? En el post-night, lo me he apuntado aquí, dice 2 cosas sobre el movimiento YOLO. Dice primero que me habla de disfrutar de los riesgos, disfrutar, pues la importancia de disfrutar, sobre la persona de asumir riesgos. Y segundo, la de no pensar tanto en las consecuencias a largo plazo, sino en el presente. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que en mi mundo voy a romper unas barreras porque considero, eso escucha que a lo mejor que soluciona el problema. ¿Por qué voy a conseguir romper más barreras en mi mundo? Yo considero que es así porque al pensar en el corto plazo, que es lo que hacen ellos más en su mundo, en el corto plazo que voy a tener si yo salgo a un escenario y tengo muchísimo miedo escénico. En el corto plazo lo voy a pasar fatal. Vale, entonces en un mundo en el que pienso más en las consecuencias a largo plazo, digo, mira, lo voy a pasar mal, pero no pasa nada porque a largo plazo voy a poder hablar bien en público. Pero aún asumiendo lo que ellos dicen, aún asumiendo que voy a romper algunas barreras, consideramos que no es tan comparativo porque en mi mundo también puedo llegar a romper barreras, como me lo he explicado, tampoco hay tantas barreras que una persona pueda llegar a romper en su vida, ¿vale? La vida de un humano está llena de barreras, y luego que sigo teniendo pues, principalmente los mismos problemas y no hay un mecanismo de por qué de repente yo lo voy a enfrentar a todos mis miedos, pero que mis miedos son algo que me frenan la vida, pero que mis miedos me dan miedo por algo, y entonces solamente por querer disfrutar del momento o querer tomar riesgos voy a pues, romper esas barreras. Entonces, voy a explicar los 2 argumentos fundamentales. El primero es el más fundamental sobre por qué voy a ser más feliz. Considero que las personas que tienen este movimiento yo lo he integrado, sí es cierto que van a considerar también consecuencias a largo plazo, pero considero que primero ponderarán consecuencias a corto plazo, ¿vale? Yo creo que el corto plazo es lo que les interesa más. Por ejemplo, si yo soy una persona que cree en el toro, me da muchísimos bombones porque digo, solo una vez, consecuencias a corto plazo, quiero disfrutar del momento sobre el riesgo que tengo, que a lo mejor en verano no me voy a poder con un ganador, ¿vale? Y entonces, por lo tanto, pues a estas personas les gusta pues, el placer instantáneo, el placer solo vives una vez, disfrutemos de esto al máximo y ponderan menos las consecuencias a largo plazo. No digo que no las ponderen, sino que las llegan a ponderar menos. Entonces, hacemos actuaciones con las consecuencias más a corto plazo que tienen y más el placer instantáneo que puedan llegar a tener. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo creo que las consecuencias a largo plazo, yo creo que las actividades que realizo que tienen consecuencias a largo plazo me traen una mayor felicidad que las cosas que hago a corto plazo. Y tengo 3 mecanismos para explicar esto, ¿vale? ¿Por qué voy a ser más feliz a largo plazo? Yo creo que una persona que tiene el dolor, pues va a priorizar menos estudiar 40 horas para sacar un examen que, por ejemplo, pues, estudiar un poquito, sí, pero también salir de fiesta porque tengo que disfrutar de mi propia vida. Vale, entonces, ¿por qué? Primero, por el mecanismo del esfuerzo. Al final, yo encuentro una satisfacción personal
y veo que me esfuerzo y dentro de las tentaciones, en plan estoy autosuperando a mí mismo y estoy mejorando como persona y por lo tanto pues me voy a sentir más satisfecha, más orgulloso de mí mismo por esforzarme y lograr un objetivo. Yo creo que cuando trabajo mucho y logro un objetivo me siento más contento que cuando logro una cosa que no me ha costado mucho. Yo creo que cuando las cosas nos cuestan, nos molan más. Vale. Segundo, porque las consecuencias a largo plazo tienen, o sea, porque las cosas que conseguimos a largo plazo tienen consecuencias más grandes, ¿vale? No es lo mismo pues directamente en una empresa que de repente pues conseguir un trabajo que me pague bien, ¿vale? Entonces, por lo tanto, estas consecuencias son más grandes y además son más a largo plazo. Las cosas que yo hago a corto plazo para disfrutar de mi vida normalmente traen unas consecuencias a corto plazo que las cosas a largo plazo. Bien, ¿dónde va a ser usted más feliz? ¿Con gente en un mundo que te anima a ser proactivo o en un statu quo actual donde si salgo de la línea me van a criticar? ¿Vale? Yo creo que en tu mundo también, si salgo de la línea, también me van a poder criticar, ¿eh? Porque solo se vive una vez, disfruta de la vida, la gente sigue criticando y sigue teniendo estos perjuicios. Entonces yo a lo mejor, como tengo que disfrutar y vivir mi vida, a lo mejor no voy a querer ponerme en una situación de ridículo porque lo voy a pasar mal. Cuando ellos me tienen a poner en ridículo y cuando ellos se rían de mí, lo voy a pasar mal en ese momento. ¿Qué sucede a largo plazo? A lo mejor escojo ponerme en ridículo porque digo, no pasa nada, porque a largo plazo voy a poder hacer todas las cosas de las que he soñado. Punto de más. Siguiendo la caracterización que se ha contado en todo el aula de que son personas que no tienen desarrollo cognitivo completo, ¿por qué los jóvenes se van a preocupar por las consecuencias a largo plazo? Yo creo que los jóvenes no son bebés, ¿vale? O sea, yo creo que yo con 18 años o 16 años consideraba importante estudiar y priorizaba estudiar sobre salir con mis amigos simplemente pues porque quería sacar mejores notas y tenía alguna idea. Es verdad que no tenemos el cerebro completamente formado, pero yo creo que sí que podemos ver las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Vale. Y tercer argumento, al final, segundo argumento, al final, es decir, el lloro solo vives una vez. Resalta eso, que solo vives una vez y que debes disfrutar del momento porque no vas a tener otra vida. ¿Qué significa? Esto es súper importante para mí. ¿Qué significa? Al final, o sea, significa que yo voy a tener una menor búsqueda de esa parte espiritual por parte de los jóvenes. Si yo considero que solo se vive una vez y que tengo que disfrutar ahora, porque me voy a morir y no voy a poder disfrutar más en el futuro, entonces, por lo tanto, voy a tener una menos búsqueda, una menos apertura, que puede existir algo más, puede existir alguna vida más, y no hace falta disfrutar a corto plazo porque puedo alcanzar los metas más amplias, más espirituales. Esta espiritualidad también nos aporta la felicidad porque nos ayuda a encontrar sentido a nuestra vida. Ya nos ayuda a encontrar sentido a nuestra vida y nos ayuda a sentirnos protegidos por algo, ya sea por el budismo, voy a tener otra vida, voy a reencarnarme, etc. Entonces, pues, esta doctrina de solo vas a vivir una vez, si yo me creo esta doctrina de que voy a vivir solamente una vez, pues no voy a considerar pues, otras opciones de vida y otras cosas más a largo plazo. Pero lo principal es eso, porque voy a ser más feliz a largo plazo y porque las consecuencias a largo plazo me traen una mayor felicidad. Antes de empezar, me gustaría comentar la métrica de este debate y esto lo estamos discutiendo sobre si es la felicidad o las consecuencias prácticas más o menos de vivir mejor. O sea, felicidad versus vivir mejor. Creemos que estas dos situaciones están plenamente relacionadas. Es decir, tú no eres feliz si no vives mejor. Por tanto, esa discusión que se ha dado entre el grupo de oposición no tiene ningún sentido. Es decir, está totalmente relacionado. Pero además, tenemos que tener en cuenta que
que el vivir mejor no solamente se produce de manera individual, no solamente un sentimiento de yo estoy bien conmigo mismo, sino que es necesario vivir en una sociedad que generalmente viva mejor y por tanto que sea más feliz para poder vivir mejor tú individualmente y ser más feliz. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, y esto es lo que traemos de novedoso, tanto con respecto a nuestra cámara alta como con respecto a los contrincantes, esta versión más colectiva, más social y no solamente individual, que es lo que se ha traído hasta ahora. Así que antes de nada me gustaría hacer también una mejor caracterización del contexto actual, porque creo que se ha hablado mucho de la popularización del YOLO, pero no se ha hablado del contexto en el que nos encontramos y de una parte muy importante de la moción, que es las nuevas generaciones. No hablamos de generaciones que nacieron en el año 1930, sino que hablamos de las generaciones que han nacido pues, en las últimas la última década aproximadamente. Es decir, que han vivido estas generaciones, que es realmente importante para aplicar la popularización del YOLO que nosotros entendemos desde Cámara Baja de Gobierno. Pues lo que han vivido son crisis económicas, crisis sociales, crisis sanitarias, medios de información masivos que no existían antes y que condicionan muchísimo más lo que saben, lo que no saben, las consecuencias que entienden sobre sus actos. Es decir, por toda la situación en la que se están viviendo, de crisis continuas, de ver cómo tu familia pierde el trabajo por la crisis de 2008, ver cómo desahucian a tu vecino, ver cómo ahora de repente no puedo quedar con ninguno de mis amigos para bajar al parque para hacer esto porque hay un virus que va a matar y yo no veo la cara de mis compañeros de clase y todo eso genera que tengamos unas nuevas generaciones que en concreto son mucho más miedosas. Aquí, ¿cuántas personas tienen miedo? Pues en la población general, quizás las personas que tengan miedo o sean un miedo tan generalizado sean menos, pero teniendo en cuenta las nuevas generaciones, que es el actor concreto, el agente concreto que estamos teniendo en cuenta de esta moción, el porcentaje de miedo es mucho mayor, porque precisamente toda esta contextualización que han vivido, el miedo está presente en nosotros, que también somos nuevas generaciones. Y esto es especialmente relevante para esta moción. Así que vamos a empezar ahora ya con los 3 argumentos que traemos desde Cámara Baja, que uno se centraría más en un bienestar individual, que por supuesto es importante, otro se centraría más en el bienestar de colectivos vulnerables, que creemos que es muy importante y que tiene mucho impacto, pues que genera una mayor calidad de vida en colectivos que están especialmente discriminados, y por otra parte, un argumento relacionado con la creatividad y con la innovación que produce de forma genérica un avance social más colectivo que fomenta también nuestro vivir mejor y nuestra felicidad individual, porque todo se retroalimenta. Así que, comenzando con el bienestar individual. Y es que, ya como ha introducido nuestra Cámara Alta, es esencial en la vida algo que se llama pues, aprendizaje, ¿no? Tener nuevas experiencias, nuevos amigos, nuevas relaciones interpersonales de todo tipo, todo eso genera una aprendizaje en la persona que es útil para a lo largo de toda su vida, para todas las actividades de su vida. Entonces, porque este aprendizaje se debe dar, el aprendizaje es totalmente necesario, pues porque lleva a lo que ya han introducido desde cámaras altas, a eso que entendemos como autorrealización. Pero algo que no han explicado bien desde cámaras altas y que vamos a ver nosotros es por qué se debe dar en la juventud. Es decir, no se puede dar en cualquier momento, se debe dar en la juventud, se debe dar en las nuevas generaciones en el momento actual en el que estamos hablando. Y eso sucede, primero, porque por un sentido lógico, algo pues, un poco intuitivo, cuanto antes aprendas, mejor, porque mejor vas a funcionar en la vida, es algo bastante lógico, y por otra parte, algo quizás también más importante incluso es que es la juventud precisamente cuando tienes la posibilidad de ello, porque después a lo largo de tu vida vas a ir adquiriendo más responsabilidades que te van a dificultar poder aplicar esta lógica del YOLO. Vas a tener familia, vas a tener trabajo, vas a tener un montón de obstáculos que te van a impedir desarrollarte completamente en este sentido. Entonces, ¿en qué momento puedes tomar riesgos de una manera, riesgos que son necesarios porque si es necesario el aprendizaje? ¿En qué momento puedes hacerlo? En la juventud. Por eso es extremadamente necesario hacerlo ahora. Por ejemplo, yo he llevado el pelo aproximadamente de 16 colores. ¿Cuándo lo he hecho? Pues cuando empezaba la carrera. ¿Por qué? Porque después voy como mundo laboral y no me va a contratar absolutamente nadie si llevo el pelo teñido. Es decir, aquellas acciones que pueden generar un riesgo para mí, lo debo tomar en la juventud. ¿Y por qué este aprendizaje no se produce en su mundo y sí se produce en el nuestro? O si se produce en su mundo, se produce de una manera mucho menor que en el nuestro. Pues precisamente por ese contexto generalizado de miedo que tienen las generaciones actuales, que por eso hemos dicho que es tan importante y por eso lo hemos mencionado al principio del todo. Y después vamos con el bienestar de los colectivos vulnerables. Y no estamos hablando solamente de algo como psicológico o emocional, sino que tenemos que hablar también de las condiciones materiales, porque son imprescindibles para la felicidad que tanto comentaban no sé quién de las dos cámaras. Y es que aislarte y tomar decisiones como las que estamos hablando en nuestra cultura del YOLO
puede mejorar tu situación social, puede mejorar tu situación económica. Y entendemos que esto, pues bueno, puede, no va a ser 100% seguro que lo vaya a hacer, entendemos aquí que este es un punto, solamente puede hacerlo en algunos casos. Vamos a poner 50-50. Puede ser 50% que mejore tu situación actual, o 50% pues que no. En el caso de que la mejore, pues estupendo, tenemos razón, la mejora, todo bien. Y en el caso de que no la mejore, aún así, tienes ese aprendizaje, que es lo que decía desde cámaras altas, pero no solamente tienes el aprendizaje, que es extremadamente necesario, sino que además, teniendo en cuenta la cultura del YOLO que se expande en la sociedad, el concepto del fracaso es diferente. Por tanto, en el momento en el que fracasas, ustedes han puesto como una especie de catástrofe, pero teniendo en cuenta que hemos cambiado la cultura del YOLO, el fracaso ha cambiado esa concepción negativa que tenemos ahora, esa connotación negativa. Ahora que el fracaso no tiene esa connotación, tiene una connotación más neutra o más positiva. Por tanto, ese fracaso no sería tan catastrófico como ustedes han mencionado. Y esto no solamente beneficia a la colectividad en general, sino a los colectivos especialmente vulnerables, puede suponerles una herramienta para superar esa situación concreta que están viviendo, porque precisamente se les da herramientas para poder arriesgarse y llegar a una vida mejor. Y luego, respecto a la creatividad e innovación, debemos destacar que sin riesgo no hay ningún tipo de beneficio. Si nadie se arriesga, nadie absolutamente hubiera llegado, pues, por ejemplo, a la Luna. Es decir, para que algo sea exitoso hay que arriesgarse. Los avances científicos, culturales, sociales, musicales, artísticos se han dado porque alguien se ha arriesgado, a pesar de que quizás el mundo entero estaba en su contra. Y en su mundo también se puede dar, pero en el mío sin duda se potenciarán. Y un poco una traducción de lo que ha sucedido en nuestro lado, que ha introducido bien nuestra cámara alta, pero nosotros lo hemos extendido muchísimo mejor introduciendo puntos nuevos, es que ellos han mencionado que no estaríamos aquí si no nos arriesgásemos, como de la ciencia. Pero yo digo más, no estaríamos en este debate si nadie se hubiera atrevido a analizarlo. No estaríamos aquí si cada uno, si en nuestras constituciones nadie se hubiera atrevido a crearlas. No estaríamos aquí si nadie se hubiera atrevido a traer el debate universitario a España desde Estados Unidos. No estaríamos aquí si nadie se hubiera arriesgado. Muchas gracias. Vale, vamos a explicar por qué Elena ha hecho su mejor turno en todo el campeonato. Vamos entonces con ello. Lo primero que te trae Elena es un desencuadre. Te dice, mira, la métrica más importante de este debate es donde la persona es más feliz, porque es donde yo tengo una mayor autorrealización. Esta es la métrica más importante del debate, porque en parte subsume la métrica que ha habido en altas, que es si la ponderación de consecuencias es positiva o negativa. Elena es la que realmente te explica, y luego hablaré de ello respecto a la ponderación con alta, cómo la ponderación de consecuencias a largo plazo tiene unos impactos reales de forma muchísimo más mecanizada. Entonces, vamos con ello. Alta de oposición me dice, mira, su mejor caso, ¿vale? Es el siguiente. Si yo, la filosofía YOLO lo que hace es impulsarme a superar mis miedos porque yo voy a tomar más riesgos, ¿de acuerdo? La refutación de alta de gobierno es, tu caso es extremadamente marginal porque solo afecta a las personas más miedosas. Vamos a asumir que esto no es cierto, que asume a todo el mundo, ¿vale? Es decir, que todos los jóvenes tienen miedos. Incluso aunque esto sea cierto, ojo aquí, porque su impacto de es que voy a aprender depende de que yo realmente vaya a tomar la decisión de arriesgarme. ¿Qué es lo que pasa? Esto es contraria a la filosofía de YOLO, porque la filosofía de YOLO yo prefiero el placer a corto plazo que el placer a largo plazo. Si yo soy una persona que tiene un miedo específico hacia, por ejemplo, hablar en público, entonces yo sé que esto es algo que me cuesta mucho, es algo con lo que sufro mucho, y es decir, que yo me voy a poner muy nerviosa antes de salir a hablar en público, que voy a tener sudores fríos, que voy a sufrir, que no voy a estar todo el día pensando en ello, etc. Es decir, voy a estar expuesta a una gran cantidad de sufrimiento a corto plazo. Si yo lo que creo es, la vida es una, ¿por qué la vida es una, tengo que vivir el presente, no el mañana? No voy a ver las consecuencias positivas de decir, vale, voy a aprender a hablar en público porque eso lo voy a poder desarrollar a largo plazo. No tiene sentido, ¿no? Porque es contradictorio. Es decir, si yo lo que quiero es a corto plazo vivir bien, por eso priorizo salir de fiesta, por eso en vez de estudiar, por eso decido comerme la barra de chocolate en vez de ir al gimnasio, etc.
¿Dónde vas a ser más feliz? ¿De fiesta con tus amigos o pensando a largo plazo y quedándote a estudiar, sabiendo que cuando llegas a viejo que has dejado pasar oportunidades de disfrutar? Vale, pero eso es precisamente todo lo que te explica Elena. Es decir, que yo prefiero las consecuencias a largo plazo porque me dan, porque soy más orgullosa, porque consigo más orgullo, precisamente porque implican mayor esfuerzo y entonces estoy más orgullosa si lo consigo, porque las consecuencias son más grandes y consigo logros más grandes, entonces voy a ser mucho más feliz porque por fin consigo el trabajo que quería, por fin voy a la universidad, por fin apruebo el examen, etc. Y luego, sobre el punto en que me traen de, su posible punto de, es que me voy a arrepentir, ¿no? Precisamente eso es contrario a la filosofía a corto plazo, es decir, voy a llegar a los 80 años teniendo grandes arrepentimientos. La filosofía YOLO es, no quiero llegar a los 80 años, lo que quiero es vivir ahora, me da igual si luego me arrepiento, es precisamente todo lo contrario, por lo tanto es un caso bastante contraintuitivo. Vamos entonces con baja de oposición. Vale. Baja de oposición en parte asume un poco el problema que tenía su alta, y es que me dicen que voy a aprender más, pero este aprendizaje de nuevo se basa en asumir que estas personas van a tomar estos riesgos. Ya hemos explicado porque esto es bastante contraintuitivo con respecto a lo que significa la filosofía YOLO, pero supongamos que su mejor punto es, bueno, es que por lo menos en el caso de que yo tome esos riesgos voy a aprender antes porque soy joven, ¿no? Y entonces aprender antes es mejor porque cometo estos fallos ahora que después. Vale, de nuevo, sigue siendo extremadamente poco plausible, al igual que su alta, que yo decida ponderar esas consecuencias en ese momento y diga, bueno, voy a fallar ahora a pesar de que me suponga un gran sufrimiento porque a largo plazo sé que eso no voy a fallar. Es decir, me trae impactos distintos del mismo mecanismo erróneo. Arriba me dicen, bueno, es que voy a tener menor arrepentimiento o voy a conseguir superar esas barreras, eso es parte de que yo lo quiero hacer. Abajo me dicen, no, es que voy a tomar esos riesgos antes, entonces eso es bueno porque no voy a tener que sufrir eso a largo plazo. Pero de nuevo parte también de que yo tome esos riesgos y tomar esos riesgos, o sea, yo voy a decidir tomar esos riesgos en base a las consecuencias a largo plazo, que según la filosofía YOLO no es lo que me importa, por lo tanto, no tiene ningún sentido. El punto que me traen sobre los colectivos vulnerables, ¿ok? Punto en final extremadamente falto de mecanización. Es decir, voy a tener, pues, los colectivos vulnerables lo que necesitan es tomar riesgos para salir de esas condiciones súper difíciles, ¿ok? De nuevo, esto es una ponderación a largo plazo, es decir, voy a sufrir ahora, voy a enfrentar un montón de discriminación, voy a ir a la entrevista de trabajo y seguramente no me cojan, voy a tener que estudiar un montón para salir. Ojo, o sea, ¿por qué yo voy a decidir hacer eso para avanzar? Seguramente si yo soy una persona en riesgo de pobreza, a lo mejor preferiría pues sudar de ir al colegio y ir a la calle con mis amigos a hacer botellón, porque total, es decir, me da igual, prefiero vivir ahora, salir de esa situación es extremadamente complicada y necesitaría mucho esfuerzo a corto plazo, por lo tanto, no lo voy a preferir hacer. Vale. Y luego el último punto sobre, en general es bueno tomar riesgos porque si no, ninguna tecnología ni nada bueno en el mundo se hubiese conseguido si la gente no hubiese arriesgado y no habría innovación ni nada. De nuevo, una falta de mecanización alucinante, porque me tienes que explicar por qué necesariamente lo que yo necesito para tomar riesgos es esto que me están trayendo. Pero es que, en cualquier caso, ambos casos de oposición necesitan una explicación de exclusividad de cómo solamente se da la innovación si la gente real, si los jóvenes tienen la creencia de que me tengo que arriesgar a corto plazo. Creo que la gente que realmente quiere innovar al final a largo plazo, o sea, la gente que realmente quiere innovar es porque tiene un gran interés en un tema concreto, entonces lo van a hacer de todas formas independientemente de esta narrativa. Lo mismo pasa con la forma en la que puedo aprender de mis errores, lo mismo pasa en la forma en la que los colectivos vulnerables quieren salir de sus situaciones de pobreza, etcétera. Si yo tengo incentivos para hacerlo, no necesito la creencia de yo específicamente, ni me explica ningún mecanismo de cómo esto se especifica de lo que cambia. Vale. Vamos al caso de alta de gobierno. ¿Por qué ganamos alta de gobierno? Porque el caso de alta de gobierno se basa principalmente en decirme que la ponderación de las consecuencias a largo plazo es positiva, porque al final los jóvenes toman decisiones importantes en momentos concretos y entonces es importante que yo lo pondere en esos momentos. No hay ninguna explicación de por qué estas consecuencias son tan importantes, es solamente en el caso de Elena en el que entiendes cómo esta ponderación realmente afecta a mi autorrealización, que ha quedado claro que es la métrica más importante. ¿Qué es lo que te explica Elena? 2 puntos. Voy a ser más feliz a largo plazo y voy a ser más feliz a corto plazo. ¿Por qué? Porque implica mayor esfuerzo, entonces me voy a sentir más orgulloso, las consecuencias son más grandes, voy a tener beneficios mayores y además en el mundo de oposición voy a tender menos a la espiritualidad, que en gran parte es lo que hace que yo tenga sentido, que yo consiga tener sentido en mi vida, porque si nos damos cuenta, las religiones muchas se basan en qué es lo que hay después de la muerte en una segunda vida.
espiritualidad, ya sea la reencarnación en el budismo o ya sea el catolicismo ir al cielo, y gran parte de eso se basa en el esfuerzo ahora para que en el futuro lo consiga. Un gran problema es la falta de espiritualidad y precisamente eso es lo que conseguimos lograr en nuestros planes. Muchas gracias, Eva. Finalmente invitamos a Miguel para que Es el tiempo. Perdona, ¿eh? En primer lugar, voy a analizar un punto que quizás no se ha desarrollado tanto, que es el de los colectivos vulnerables. En tanto que se ha comprado que podemos aprender más o en la toma de decisiones en nuestro mundo no está tan influenciada por las presiones externas, esto afecta especialmente en el punto que quiero aclarar acerca de los colectivos vulnerables, porque hay determinados colectivos vulnerables o minorías que están oprimidas en la sociedad. Entonces, en tanto que estas están oprimidas y tienen también gran presión social o muchos obstáculos para tomar decisiones, no las toman, porque son conscientes en vuestro mundo de las consecuencias negativas a corto plazo. Es decir, estoy oprimido, si me opongo a la resistencia, a corto plazo me mandan a la cárcel, pero precisamente es más plausible pensar que se pueden hacer acciones más reivindicativas por estos colectivos minoritarios si no tengo miedo a las consecuencias a corto plazo para precisamente obtener beneficios a largo plazo. Si soy de un colectivo discriminado y yo me enfrento a la opresión para superar a ella, a corto plazo me pueden mandar a la cárcel, pero si esto se hace de manera general, es plausible pensar que puedo producir avances en mi colectivo. Por tanto, es plausible y tiene un impacto mayor en nuestro mundo que en el suyo no tiene. Aparte de esto, voy a empezar a refutar algunas líneas e incoherencias de la bancada contraria. En primer lugar, es interesante destacar lo que nos han dicho desde alta de oposición, que YOLO no se aplica en todas las decisiones tampoco, sino que simplemente supone tener una más ponderación de los riesgos que ello conllevan. Pero es que desde la alta de gobierno nos han hablado de un criterio de ponderación que, dense cuenta, panel, es incoherente con la propia caracterización que se ha hecho en esta sala, que es que el YOLO afecta principalmente a los jóvenes y que los jóvenes, cito textualmente, tienen una capacidad reflexiva muy reducida y que no está totalmente desarrollada, sino la que desarrollan posteriormente. Por eso ellos nos han dicho que en su mundo los jóvenes son más conscientes porque tienen criterios de ponderación fija, entonces toman mejores decisiones, pero precisamente en ambos mundos, como todos somos jóvenes y como todos hemos comprado que los jóvenes no tienen un desarrollo cognitivo desarrollado, esa ponderación en ambos mundos no se produce hasta una edad más avanzada, por características inherentes al ser joven. Esto es algo que se ha comprado y es incoherente o al menos mitiga bastante el efecto que querían traer desde este criterio de ponderación. Por otro lado, nos han hablado de modas. Nos han dicho que realizarse por modas está directamente mal. Tampoco nos ha dicho por qué está mal seguir una moda si en el caso de esa moda, si en el caso de que esa moda pueda traer efectos positivos. Hay falta explicar eso. Pero en cualquier caso, en vuestro mundo, si está mal seguir modas, aunque no sigan la moda del YOLO, podrán seguir otras modas que puedan ser también negativas. Por tanto, eso es una característica que puede ser negativa y común a ambos mundos. También nos han dicho que nos han intentado crear un impacto muy reducido con que en nuestro mundo se pueden traer consecuencias negativas porque se hacen challenge y la gente sigue un poco la corriente. Puede ser, pero el impacto de estos challenge es muy reducido al posible impacto que quizás se puede dar
en otros contextos, como el que hemos hecho, por ejemplo, de los avances científicos o tecnológicos. Es decir, es probable pensar que cuando eres joven no tengas miedo a tomar riesgos y puedas, por ejemplo, yo qué sé, no sé exactamente, pero los hermanos Wright o quien sea que se atrevan a diseñar un avión supone un gran riesgo y que puedan elaborar, por ejemplo, ese avance científico, pues puede tener grandes consecuencias positivas. No ocurren todos los jóvenes, evidentemente, estos avances, pero porque ocurran algunas veces teniendo el impacto positivo de estos avances tecnológicos es superior para superar en una ponderación a las consecuencias negativas que nos traen desde la alta de oposición, desde la alta de gobierno sobre su punto. Las filosofías de nuestros libros y sus consecuencias negativas y por qué precisamente el hecho de que no tenemos capacidad reflexiva hace necesario un proceso de aprendizaje que nos da complejo. Vale, precisamente se equivoca y estén atentos, panel, por favor. El criterio de aprendizaje existe en ambos mundos, es decir, hay una cosa interesante que voy a comentar y ahora le respondo, que está relacionada con lo que nos traen desde Baja. En Baja nos dicen que en su mundo se pondera más el largo plazo y las consecuencias de largo plazo son mejores o son más positivas que las del corto plazo. Les explico por qué no. En primer lugar, por la propia caracterización explicada ya y aceptada por la sala, los jóvenes tienen un desarrollo cognitivo todavía no desarrollado y, por tanto, en ambos mundos todavía esa ponderación no existe. Esa ponderación se desarrolla de manera posterior. En segundo lugar, el hecho de ser joven implícitamente hace, como también la caracterización que se ha dado, que no estés en posición de tomar grandes decisiones con unas grandes consecuencias en tu vida. Por ejemplo, formar una familia, elegir desplazarme de una ciudad a otra por trabajo es algo que quizás no lo haces con 10 o 15 o 18 años. Las consecuencias de formar una familia pueden ser posteriores y eso es común a ambos mundos, en tanto que se ha determinado que la conducta YOLO afecte principalmente a los jóvenes. Por tanto, teniendo en cuenta que el mayor número de decisiones con impacto a largo plazo se toma cuando eres mayor y la política YOLO solo aplica a los jóvenes, esto es algo que ocurre a ambos mundos y tira directamente lo que nos trae desde Baja de oposición. Por tanto, y por hacer resumen de este punto, que es importante, no ponderar más el corto plazo, es un efecto muy mitigado, porque son jóvenes, la caracterización que hay, la capacidad de tomar decisiones con grandes consecuencias a largo plazo no existe, porque no existe, también se mitiga, porque son capaces, que suele ocurrir que sean más cuando eres más mayor, y esto es la caracterización que se ha aceptado. Sobre su punto Baja. Si los jóvenes en el status quo ya no ponderan en absoluto estas a largo plazo, entonces, ¿cuál es la diferencia con que exista la narrativa YOLO? Ninguna. Y otra cosa, la razón por la que yo me juego a ir a una manifestación es por razones a largo plazo, para impulsar el movimiento, porque tienes en algo a largo plazo. ¿Es contradictorio con la filosofía YOLO? No es contradictorio. Es decir, yo puedo sentir que yo tengo un problema actual, como que yo, o sea, no tengo necesariamente que estar pensando en un movimiento social cuando, o sea, es decir, que la acción que yo tomo tenga consecuencias para el colectivo no significa que yo cuando tomo la decisión sea consciente de que esas decisiones van a tener consecuencias para el colectivo. Es decir, yo puedo tener consecuencias positivas a largo plazo teniendo en cuenta de manera indirecta, es decir, sin yo ser consciente que estoy buscando esas consecuencias. No sé si me he explicado. Voy a explicar también por qué nos diferenciamos de la Cámara Alta de oposición. En primer lugar, la Cámara Alta de oposición y nosotros tenemos un punto en común, pero ellos se basan en que la autorrealización se basa en que superamos las barreras sociales y eso nos autorrealiza. Esto es incoherente porque precisamente en una Cámara de Eco también estás precisamente dentro de unas barreras sociales y por la caracterización que se ha dado de los jóvenes no eres consciente de que estás superando barreras sociales. Entonces, si te basas en que te autorrealizas porque superas barreras sociales, pero no eres consciente de que existen barreras sociales, este argumento no tiene sentido. Sí que tiene el nuestro porque precisamente alcanzas la felicidad en tanto que te das cuenta de que has tomado decisiones de joven que de mayor no has podido tomar. Por tanto, todos llegamos en esos dos puntos a la misma situación, es decir, el bienestar individual y el sentirte autorrealizado, pero su punto no era coherente porque se basaba en superar una barrera social de la que en primer lugar no eras consciente. Y nosotros, precisamente en tomar decisiones que en otro momento no se han podido tomar. Gracias.